Shalom para todos mis hermanos, bendiciones en el nombre de que vive y permanece para siempre, Yahshua HaMashiach. Estamos aquí estudiando la Escritura. Bueno, el Todopoderoso nos manda a escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estoy aquí en 1 Corintios, estoy aquí en la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, como se ha conocido el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Brit Hadashah. Y estoy aquí en 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Estoy aquí en la Reina Valera 1960, donde dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan, dice que vivan del Evangelio. ¿Y por qué hago todo esto? Porque estoy estudiando esto, porque, bueno, me han hecho preguntas y me han dicho: hermanos, ¿usted no cree que los pastores deben vivir del Evangelio como dice la Biblia? Porque el Señor, me decían, el Señor ordenó que a los que anuncian el Evangelio, pues que vivan del Evangelio. Entonces me puse la tarea en buscar, en investigar, en analizar, en estudiar la lengua madre, y nos encontramos algunas cositas allí que nos dejan pensando, y que dejarán pensando aquellos que quizás de pronto nunca habían escuchado esto, pero que lo van a ver en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y tenemos aquí en la traducción griega, que ahorita la vamos a leer en griego, y dice: así también el Señor dio prescripción a los el buen mensaje, proclamando cabalmente, ¿verdad?, procedente de él, buen mensaje, estar viviendo. Entonces, en otras palabras, el Todopoderoso dice o dio prescripción que se viva el buen mensaje, que hay que estar viviendo el buen mensaje, que se viva el mensaje de lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos, que se viva el Evangelio. No que viva o que vivan del Evangelio, sino que viva el Evangelio, que viva el buen mensaje. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la palabra 337-79, ¿verdad?, que es outo, esa palabra outo, aquí la palabra outo, y esta palabra outo significa así, así que, de esta manera, tal cosa es. Eso significa esta palabra outo. Aquí tenemos la palabra kai, que es la 2532. Palabra kai, kai significa y, ¿verdad? Y también significa, es decir, también, aún así, entonces, así, cuando, de la misma manera, en verdad, pero, porque significa esta palabra kai. Y tenemos esta otra palabrita aquí, que es la expresión ho. Esta palabra jo tiene unos artículos, ¿verdad? El, la, lo, cosa, ese, quién, uno. Significa esta palabra, la 3588. Tenemos otra palabra que es la palabra Kyrios, ¿verdad? O Curios. La palabra Kyrios o Curios, de donde, bueno, los que han estudiado un poquito saben que cuando en el hebreo estaban las palabras, la Yud Hei Vav Hei fue reemplazado por esta palabra, la palabra Kyrios o Curios, y que llegó al español como Señor, pero ya sabemos nosotros que esta palabra equivale a Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? Equivale a Yud Hei Vav Hei, también equivale a soberano, también equivale al ungido, al dueño, al Elohim, al Mashiach. Esta palabra corresponde, en el griego corresponde a Señor, también corresponde como ungido, como Cristo, como Dios, como dueño. Esta palabra Kyrios. Tenemos la otra palabra, que es la palabra diatazo. Esta palabra diatazo, la 1299, esta palabra diatazo se ha colocado como dio prescripción. Y esta palabra diatazo significa arreglar completamente, es decir, específicamente, instituir, prescribir, ordenar, poner en orden, dar institución, determinar, instrucción. Eso significa, y también mandar. Entonces esta palabra diatazo significa esto. Tenemos otra palabra que es la
bueno, es la misma palabra esta que tenemos aquí, ¿verdad? Ya le dijimos, Job, aquí está solita la letra Job, y aquí ya la tenemos en plural, Job, por eso el artículo decíamos que es el, lo, la, pero aquí ya lo tenemos los, ¿verdad? Ya lo tenemos ya en plural, ¿verdad? Y esta palabra Job en este caso ya la estudiamos, que es el, la, lo, cosa, el, este, quien, uno. Igual la misma palabra esta. Estas son las mismas palabras. Aquí sí está solita, aquí está en plural, aquí está en singular. Esta es la misma palabra. El, la, lo, cosa, el, este. Esta misma palabra. Tenemos aquí la palabra evangelium. Esta palabra evangelium es lo que se ha traducido como el buen mensaje, y también es decir el evangelio. Esta palabra evangelium, que es la 2098, es decir, el evangelio o evangelium en hebreo. Tenemos la otra palabra, la 2605, que es la palabra catangelo. Esta palabra catangelo, ¿verdad? Catangelo se ha traducido como proclamando cabalmente. Ese catangelo significa enseñar. Esa palabra significa enseñar, proclamar, promulgar, anunciar, divulgar. Significa esta palabra catangelo. Tenemos otra palabra, ¿verdad? Siguiendo la secuencia de la escritura, que es ed. Esa palabra ed, s, o sí, s, y es la 1537. Nosotros, uno la puede buscar aquí en esta y en el Strong, y encontramos exactamente lo que significa esta expresión. Aquí se ha colocado como procedente de. Entonces esa palabra significa literalmente o figuradamente como directo, como remoto, como terrenal. Esa palabra como terrenal, como hace muchos años. Insistencia, abundantemente, depender, significa esa palabra de sí, que aquí se ha colocado como procedente de. Y aquí tenemos la palabra procedente, vamos a ver, sí, tenemos la palabra abundantemente, y depender o procedente, también la tenemos. Esta palabra Job, también él, y aquí ya lo dijimos, que es la misma palabra esta que tenemos aquí, la 35, que es el artículo él, ¿verdad? Job, aquí dice Job. Entonces, él, lo, la, cosa, el, este, ese, quien, uno. Y tenemos la palabra evangelium. Nuevamente, el evangelium, ya lo dijimos que evangelium es lo que se tradujo acá como evangelio. Y se colocó aquí como el buen mensaje. Entonces, es decir, el evangelio. Entonces, esto significa es decir, el evangelio. Y tenemos la última palabra, que es sao. La palabra sao, la 2198 en el Strong, que se ha traducido acá como estar viviendo. No es vivir de, como se ha traducido acá, que vivan del evangelio. No es que vivan del evangelio, sino que vivan el evangelio. Eso es lo que está diciendo. O estar viviendo ¿qué? El buen mensaje. Eso es lo que dice el texto original. Debería dar un poco de pena a aquellos que quizás de pronto no han tomado carta en el asunto, y quizás de pronto han repetido como loro, porque conviene esta escritura, así como está en la Reina Valera, así, de esta forma, ¿verdad? Así, porque se ve muy elegante. Así también ordenó el Señor a los que viven del evangelio, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pareciera que fuera una orden, ¿verdad?, que se alimente de eso, pero resulta y pasa que cuando tú lees los textos donde el Adón Yahshua HaMashiach envía a predicar la palabra, la Besorat, la escritura dice que él le dice: no lleven alforja, no
no lleven plata, no lleven cinto en vuestros vestidos, porque el obrero es digno de su alimento, no dice salario. Cuando habla de salario se está refiriendo a cuando están trabajando en algo. Por lo tanto, pues la escritura misma ha sido manipulada de tal forma, y este es una clara demostración de una manipulación tan tremenda de este 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Entonces no dice que vivan del Evangelio, sino que vivan el Evangelio. Entonces todas estas palabras tienen algo que decirnos, ¿verdad? Entonces sería la palabra auto, ¿verdad? Auto, kai, ho, kyrios, diatazo, toto, ho, evangelium, catangelo, ecto, evangelium, sao. Así dice en griego, ¿verdad? Y bueno, doy toda raba al Padre porque pues nos enseña su palabra y nos enseña a estudiar todo esto por su misericordia, porque Él es bueno, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado Él ha escogido para avergonzar a los sabios, y porque Él en su rajen, en su misericordia, Él ha permitido así de esta manera. Entonces, todo esto, todas estas palabras tienen significado, como ya lo dije ahorita. Y entonces, ¿cómo fue que se tradujo? Así también el Señor dio prescripción a el buen mensaje, proclamando cabalmente procedente del buen mensaje, estar viviendo. Es decir, en otras palabras, el Padre manda a vivir el buen mensaje, y el buen mensaje es Él. Si lo pudiéramos traducir con otras definiciones que tienen cada letra, la podríamos traducir como lo traduje yo, y usted podría hacer una traducción usted mismo viendo con los números. Ahí le da en los números que están allí, para que automáticamente le sale la definición de cada palabra. Por ejemplo, outo, así que significa. Entonces en la traducción comenzaría así: así que tenemos la palabra kai, acá se colocó también, ¿verdad? Así que también yo coloqué así en verdad, porque también kai significa en verdad. Así en verdad tenemos el artículo ho, que es él. Así también él, usé también el mismo artículo él. Curios, ya sabemos que este curio tiene que ver con Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? Como el soberano, como el ungido, como el dueño, el Elohim, el Mashiach, ¿verdad? Tenemos la palabra diatazo, ¿verdad? Esa diatazo que dice dio prescripción, y esa palabra diatazo también significa arreglar, completar, es decir, específicamente, instituir, prescribir, ordenar. Orden, dice poner en orden, dar instrucción, determinar, instrucción y mandar. Entonces yo coloqué aquí, es decir, específicamente. Y sigue la siguiente, que es alos, ¿verdad? Que está como en plural, ¿verdad? La palabra jo está en plural aquí. Y usé el artículo el, ¿verdad? El oeste, el, y usé el otro, como están dos palabras ahí, el evangelio, es decir, el evangelium, o el buen mensaje. Aquí tenemos la palabra catangelo, que es esta última, proclamando cabalmente. Y esta palabra catangelo significa enseñar, proclamar, promulgar, anunciar, divulgar. Esta palabra divulgar, proclamando cabalmente, o sea, proclamar o promulgar
ya dice cabalmente. Tenemos la otra palabra, ¿verdad? Que es ed, y esa palabra ed procedente de, literalmente o figuradamente, directo o remoto, terrenal, hace muchos años, insistencia abundantemente. Entonces yo coloqué aquí la palabra abundantemente, que en ed, en esta palabra ed, que está aquí, ¿verdad? Usé la palabra ed abundantemente. Aquí está procedente de, yo coloqué la palabra abundantemente y tenemos el artículo nuevamente el, ¿verdad? Está en singular. Y aquí evangelium, o el buen mensaje. Esta palabra el buen mensaje, ¿verdad? Es decir el evangelio, también se puede traducir como es decir el evangelio, y aquí la última palabra sao, esta palabra sao que es traducida como estar viviendo, pero que realmente esa palabra significa viviente, ¿verdad? Y vida. Entonces lo traduje de la siguiente manera: así que en verdad el Yud Hei Vav Hei, el soberano, el ungido, el dueño, el Elohim, el Mashiach, es decir, específicamente él, y hace un afín que hay el evangelio, porque el mismo Yud Hei Vav Hei es el evangelio manifestado en la carne, aleluya. El evangelio, el buen mensaje, proclamando cabalmente, abundantemente o procedente de él, este es. Y usted aquí también, este es, en el último jo, este es, aleluya, este es evangelio, o el buen mensaje, estar viviendo, o el buen mensaje vivir, aleluya. Entonces aquí el Padre Todopoderoso nos manda a vivir el buen mensaje. Todos los que estudiamos la Escritura, la idea de papá siempre es que vivamos sus palabras. Y esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Que vivamos el mensaje, que vivamos la palabra, porque hay algunos, como lo dice el mismo Shaul en una de sus cartas, que algunos se desviaron porque quisieron sacar provecho de esto de la Escritura. Pero realmente hoy nosotros, aleluya, estamos con el deseo de vivir, pero vivir las palabras que el Todopoderoso dejó a través de sus Ruach HaKodesh, a través de estos hombres que llenó con su Ruach precioso. Así que, hermanos y amigos, quería dejarle este corto vídeo aquí para que lo puedan analizar, y aquellos cristianos que me están escuchando, ojalá tengan un poquito de respeto a lo que se dio, ¿verdad? A lo que se dijo, y no sigan diciendo, no sigan predicando con una versión que realmente fue manipulada de tal forma para sacar dinero a muchas personas. El Todopoderoso les bendiga y que sean ustedes sean bendecidos en el nombre de Yahshua HaMashiach, sean llenos del Ruach HaKodesh, para que entiendan esta palabra hermosa. Bendiciones, Shalom Alejem, en el nombre de Yahshua HaMashiach.